en esta mañana empezar haciendo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros será que podemos decir que ya hemos alcanzado la perfección? ¿Será que ya hemos llegado a este nivel de perfección? Y hay ciertas palabras, ¿no? Hay ciertos temas que nos da miedo hablar, nos da miedo mencionar. Y una de estas palabras que asusta un poco y que hay muchos pastores que han procurado alejarse de esta palabra es la palabra perfección. Porque hoy en día todos aquellos que empiezan a entrar en este tema, el tema de la perfección, lo van a tachar como fanático, como extremista, y que esto no es un mensaje de parte de Dios. Pero en la Biblia que nosotros acabamos de leer el texto, en Mateo capítulo 5, que nos viene hablando, y el consejo del Señor Jesús aquí para nosotros es que nosotros debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Entonces, es decir, si Cristo nos pide, si Cristo nos dice que debemos ser perfectos, nos está indicando algo, que la perfección es posible. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo es que tú y yo vamos a llegar a la perfección? Porque muchas veces se escucha a pastores, predicadores, decir a la iglesia, tienen que ser perfectos, ustedes tienen que llegar a la perfección, pero ahí se termina. Nunca se da los pasos para que podamos llegar a la perfección. Siempre yo he visto y he escuchado personas hablando del tema de la perfección y agarran este texto de Mateo capítulo 5. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Pero hay algo muy importante que tú y yo no podemos ignorar, el contexto de este pasaje. Porque cuando tú y yo empezamos a analizar todo el contexto del capítulo 5 de Mateo, ahí entonces nosotros vamos a entender cómo es y qué es la perfección. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, en la iglesia una vez escuché una hermana decir, ¿no? Yo casi estoy a punto de llegar a la perfección. Me falta poco para ser perfecta. Y la persona dijo, ¿qué le falta, hermana? Pues me falta dejar de comer queso. Wow. O sea, dejó el queso, ya eres perfecta, ¿no? Entonces, mira cuán bajo es el concepto que nosotros tenemos de este tema. Nosotros creemos que la perfección incluye las cosas, o es lo principal, la perfección, es las cosas que nosotros dejamos de hacer. Pero cuando nosotros vamos al texto de Mateo 5, leer el capítulo 5, nosotros vamos a ver que la perfección no está en lo que tú y yo dejamos de hacer, sino está en lo que tú y yo hacemos. Y lo más importante allí, en Mateo 5, que las cosas que tú y yo hacemos allí, habla específicamente a nuestro semejante. Lo que tú y yo estamos haciendo por los demás. Porque allí el Señor Jesucristo resume completamente lo que es los 10 mandamientos o en qué implica guardar los 10 mandamientos. Y es lo que tú haces a Dios y lo que tú haces a tu semejante. Pero hay otro concepto, ¿no?, que muchas veces nos confundimos. Porque el tema de la perfección es amplio y tiene varias camadas. Por ejemplo, ¿qué es pecado? ¿Es la naturaleza que yo he heredado o es el carácter que yo he desarrollado? Es algo que nosotros debemos tener en claro. ¿Qué es pecado? ¿Es la naturaleza que yo tengo o el carácter que a lo largo de los años he estado desarrollando? Entonces son cosas que también tenemos que tener en claro para poder entender la enfermedad,
encontrar el diagnóstico de la enfermedad y buscar la medicina. Entonces, y ahora tenemos que entender cuándo es que cada uno de estos problemas será solucionado. ¿Cuándo es que va a solucionar el tema de la naturaleza? ¿Cuándo es que se va a solucionar el tema del carácter que tú y yo hemos desarrollado? ¿Y cómo hacer, cómo buscar la medicina para la enfermedad? Y es lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. ¿Cómo es? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el secreto para que nosotros podamos llegar a la estatura de hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús? Vamos a abrir nuestras Biblias y ahora vamos a ver primero lo que es el tema de la naturaleza. Vayamos al libro de Job, 4:18, yo me equivoqué, es 4:18. Es que yo solo miré el número 8 aquí, es 4:18. He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. He aquí en sus siervos no confía. Y él encuentra defectos en ¿quiénes? En los ángeles. ¿Quién es que encuentra defecto en los ángeles aquí? ¿Quién es el que logra encontrar defecto, imperfección en los ángeles? ¿De quién está hablando aquí Job? Porque los siervos aquí, ¿quiénes son los siervos? Los ángeles. ¿Quién entonces logra encontrar imperfección, defecto en los ángeles? Dios. Aquí no es el diablo, sino es Dios. Porque cuando tú comparas a Dios con los ángeles, podemos ver que en los mismos ángeles, en comparación con Dios, hay defecto. El único ser absoluto, perfecto, de una forma absoluta, es el mismo Dios. Y uno puede pensar, pero ¿cómo que los ángeles van a tener defecto? ¿Cómo que los ángeles? Es simple. Es muy simple. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, no vamos a abrir, pero cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, nosotros encontramos una rebelión que hubo allá en el cielo. ¿Y quién fue el cabecilla de la rebelión? Pero ¿cómo él se llamaba? Lucifer. ¿Cuál era la posición de Lucifer? Querubín, protector. Él estaba en la presencia ¿de quién? De Dios. Él recibía la gloria de Dios. Era el ángel más perfecto. Pero cuando tú lo comparas con los demás ángeles, pero cuando comparamos con Dios, encontramos ahí defectos y pecados en él. Entonces, el único ser que es perfecto de una forma absoluta es la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En toda la creación hay defecto. Y cuando yo digo defecto aquí, no estoy diciendo que vino mal hecho, vino con algún defecto, sino que todos pueden cometer pecado, hasta mismo los ángeles. Y hay que entender, ¿cuántos fueron los que Satanás logró engañar allá en el cielo? La tercera parte. Ustedes están leyendo historia de la redención. Ahí dice que ¿cuántos al principio fueron engañados? La mitad de los ángeles. La mitad de los ángeles quedaron del lado de Satanás. Después, algunos volvieron atrás. Y la tercera parte se mantuvo firme. Cuando Satanás se dio cuenta de que él estaba perdiendo adeptos, ¿qué fue lo que él dijo? Yo conozco a Dios, yo sé que hemos ido demasiado lejos y que para nosotros ya no hay más perdón. Y entonces ellos decidieron ir hasta las últimas de su negocio, de su rebelión. Muy bien, de su plan. Yo inventé una palabra aquí ahora, ¿no? Pero aquí nosotros podemos ver, y la hermana White mismo nos está diciendo que habían quedado dudas y preguntas en las mentes de los seres celestiales. ¿Cuándo fue que fue despejado por completo las dudas que ellos tenían? En la cruz, en la muerte de Cristo, toda duda fue despejada. Entonces es decir que los mismos ángeles que quedaron allá en el cielo, habían ciertas dudas y preguntas, pero Dios les permitió seguir allá y entonces en la cruz
toda la rebelión que había hecho Satanás quedó en evidencia que la rebelión de Satanás no tenía base, que lo que Satanás hizo allá en el cielo no tenía fundamento. Entonces, el cambiar de opinión, Dios no cambia, porque mismo Dios es que Él no se arrepiente de nada. Dios no vuelve atrás de su palabra, ¿verdad? Pero podemos ver que los mismos ángeles, hay cambio de opinión, hay variedad de pensamiento. Hubo allá en el cielo, cuando hubo la rebelión. Y ahora miren acá el versículo 19 de Job 4. Job capítulo 4, versículo 19. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? Cuanto más los que habitan en casa, ¿qué vendría siendo la casa de barro aquí? El cuerpo, del polvo venimos y al polvo volveremos. Entonces miren aquí, miramos los ángeles, Dios encuentra imperfección, Dios encuentra defecto en sus ángeles. El único que es perfecto es Dios. Ahora miren el contraste cuando ahora va al ser humano. Mucho más al ser humano, hay imperfección. Entonces podemos ver que la perfección absoluta, ella corresponde únicamente a Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza que tú y yo hemos heredado? Vayamos a Salmos capítulo 51, un texto muy conocido. Salmos capítulo 51 y vamos a leer el versículo 5. Aquí nosotros vamos entonces ver cuál es la naturaleza que todos nosotros aquí compartimos. Salmos capítulo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En pecado hemos sido nosotros, es decir, que nosotros heredamos la naturaleza de ¿quiénes? De nuestros padres. Y hay unos que son, pero la imagen y semejanza de sus padres, ¿sí o no? En veces mi esposa bromea, dice, pues Bethany de verdad que no puede negar que es tu hija. Y porque mi esposa estaba cortando las uñas de los pies de Bethany, y las uñas de los pies de ahí es fea igual a las mías, ¿no? Y dura. Y entonces nosotros hemos heredado la naturaleza de nuestros padres. En pecado hemos sido concebidos. No está hablando aquí que la relación íntima entre hombre y mujer es pecado, sino que está hablando de la naturaleza. Los que lo formaron, los que lo concibieron son ambos pecadores y por esta razón tú y yo traemos la naturaleza pecaminosa. La pregunta aquí es, ¿cuándo es que este problema será solucionado? No vamos a abrir, pero en 1 Corintios, si alguien quiere anotar, 1 Corintios capítulo 15, versículo 53, el apóstol Pablo nos habla que este corruptible, el que está revestido de corrupción, ¿cuándo es que será transformado? Nuestro cuerpo, nuestra materia, nuestra naturaleza, ¿será transformada cuándo? Pues lo corruptible será revestido, será transformado ¿en qué evento? En la segunda venida de Cristo. Entonces, noten aquí que la transformación, que la perfección física es posible para ti y para mí, ¿sí o no? Sí. No es. La perfección física, el cuerpo, esto tú y yo no podemos transformar. No es posible para nosotros. Este es un evento ¿para cuándo? Para la segunda venida de Cristo. Y aquí está la clave para el problema. Cuando se habla de santificación, que la gente dice que ¿cuándo es que el ser humano va a llegar al nivel de la santidad? ¿En qué momento? Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿sí o no? Pero la gente habla de la santidad del carácter, pero la Biblia habla de esto. La Biblia dice que la santidad
se alcanzará ¿cuándo? La santidad física, la perfección física, en la segunda venida de Cristo. Pero tú y yo debemos entender que existe la perfección física del cuerpo y existe la santificación, la perfección del carácter. Cuando habla que el ser humano será perfecto en la segunda venida de Cristo, ¿de qué perfección nos está hablando aquí? ¿La física o la mental? ¿El carácter? No, está hablando de la mente, porque la perfección del carácter, ¿cuándo se tiene que desarrollar? ¿Cuando venga Cristo o ahora? Es ahora, no cuando venga Cristo. Cuando la Biblia nos habla de una perfección en la segunda venida de Cristo, siempre nos menciona la perfección del cuerpo, de la materia, que el cuerpo será revestido por la gloria, por un cuerpo celestial, el mismo cuerpo de los ángeles, porque el mismo Señor Jesucristo dice que allá en el cielo nosotros seremos como ¿quiénes? Como los ángeles. Allá nosotros vamos a ser como ellos, no solo mentalmente, sino que también físicamente. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Las imperfecciones que existen ahora no existirán, pero esta transformación sucederá para la segunda venida de Cristo. Entonces, en cortas palabras, esta perfección no toca ni a ti ni a mí, y es algo que ahora no nos interesa. Lo que nos interesa entonces hablar aquí es de la perfección del carácter. ¿Y cómo llegar a esto? ¿Cómo es que tú y yo podemos llegar a la perfección del carácter? ¿Qué tú y yo necesitamos hacer? ¿Cuáles son los pasos que tú y yo debemos dar para llegar entonces a esta perfección? Para llegar al nivel que nos habla Mateo capítulo 5 de la perfección. ¿Será que es a través del mucho estudio de la palabra de Dios, conocer todas las doctrinas? ¿Será que allí entonces cuando yo conozca todas las doctrinas, entonces podré decir, soy perfecto? ¿Será que es esto? Entonces, ¿será que es guardar perfectamente, estrictamente los 10 mandamientos? Y el día que yo lo haga por mí mismo, digo, soy perfecto. Para poder entender esto, tú y yo necesitamos estudiar, analizar la vida de un personaje en el Nuevo Testamento. Y aquí va a caer por tierra todo lo que muchas veces nos han enseñado. Nos han enseñado que para llegar a la perfección tienes que conocer toda la doctrina, tienes que conocer toda la profecía. Aquí nosotros vamos a encontrar que la perfección y la salvación es otra forma, es otra cosa. Vayamos al libro de Lucas capítulo 23, versículo 41 al 42. Y este tópico aquí nosotros podemos llamarlo que es la submisión, la entrega completa de tu vida a Dios. Lucas capítulo 23, versículo 41 al versículo 42. Y ahora entonces lo único que nosotros vamos a ver aquí, poniendo a un lado la perfección física, vamos a enfocarnos únicamente en los pasos que debemos dar para la perfección del carácter. Lucas 23, 41 al 42 nos dice así. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todos nosotros aquí conocemos este personaje, sabemos quién es, el ladrón en la cruz. Sabemos el contexto, estaba Jesús y a la derecha y a la izquierda habían 2 hombres. Uno empieza a burlarse de Jesús, diciendo que Jesús salve a sí mismo y que salvara a ellos también, que bajara de la cruz. Entonces el otro allí mirando su compañero, burlándose de Jesús, él reconoció que en este momento que él era ¿qué? Un pecador. Él sabía que lo que él estaba padeciendo era justo, él merecía esto. Pero él mira al que estaba, el otro que estaba a su lado, que era Cristo, y él sabía que Jesús no merecía nada de esto. Ahora yo pregunto, ¿este hombre conocía toda la palabra, conocía todo el mensaje de Jesús, sí o no? No conocía. Él guardaba toda la ley mosaica, sí o no?
si él guardara, no estaría allí. Pregunto, a nuestro ver, a nuestra imaginación, ¿este hombre era un cristiano perfecto y consagrado, sí o no? No lo era. Pero pregunto, ¿cuál será el destino eterno de este hombre? ¿Se va a salvar o se va a perder? Se va a salvar. ¿Por qué razón él se va a salvar? Porque él se entregó en este momento a Jesús. Él miró la oportunidad de salvación y agarró con todas sus fuerzas a la salvación. Dijo, Señor, soy pecador, soy miserable, yo merezco lo que me está pasando, pero ten misericordia de mí. Y cuando tú vengas en tu reino, ¿él conocía algo de Jesús? Sí conocía. Si él conocía de Jesús, por más que él no conociera toda la doctrina, por más que él no conociera todo lo que las profecías mesiánicas, por más que él no guardase la ley mosaica, los 10 mandamientos, en el momento que él se depara con Cristo, que él tiene un encuentro con Cristo, él reconoce su condición, sabe que es un pecador, necesita de un Salvador y en este momento él entrega su mente a Cristo. Él se sometió por completo a Cristo. Porque él sabía que de allí él no iba a salir vivo. Él sabía que de allí lo iban a bajar de la cruz muerto, porque después de un par de horas, ¿qué hicieron los soldados? Fueron y le rompieron las piernas para que él muriera allí. Entonces él sabía, para mí se acabó. Ya a la vista humana no tengo salvación más. Estoy perdido, de aquí no salgo. Pero hay una esperanza y él se aferró a esta esperanza, que es la salvación en Cristo Jesús. Entonces el primer paso, el primer secreto para que tú llegues a la salvación, a la santificación, y podemos poner aquí sin miedo alguno, a la perfección, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Lo que es que yo tengo que hacer, entregarme por completo a Jesús. Es lo que yo debo hacer. Por ejemplo, los que quieran después en sus casas, lean el libro Maranata, el Señor viene, 20 de agosto. Y allí la hermana White, ella habla claramente del sello de Dios. Y la hermana White es bien clara en decir, no todos los que guardan el sábado recibirán el sello del Dios vivo. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos del sello de Dios, ¿qué es el sello de Dios? Y la respuesta como adventistas del séptimo día, ¿qué es? El sábado. Es guardar el sábado. Tú guardas el sábado, tienes el sello de Dios. Pero tú y yo debemos entender que guardar el sábado es parte del sello, no es el sello completo. El sello completo entonces es una entrega completa de nuestra vida a Cristo Jesús. Cuando tú te entregas completamente, ahí entonces tú y yo empezamos a llegar a la perfección. Ahora la pregunta es, ¿qué nos pide Dios que hagamos? Vayamos al libro de Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo 15. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuándo es que tú y yo debemos abrir nuestro corazón, entregar nuestra vida? ¿En qué momento? Este texto no está en el pasado, este texto no está en el futuro, este texto está en el presente. Tú y yo debemos entender que la salvación, la santificación y la perfección es un proceso diario, es un proceso presente. Porque muy bien tú y yo podemos sentirnos perfectos aquí dentro de la iglesia, porque estoy aquí, estamos estudiando la Biblia, estamos cantando, estamos orando. Ok, me siento perfecto, me siento cerca de Dios, me siento en comunión con Dios.
Pero esto basta. Por supuesto que no. La pregunta es, ¿qué es lo que tú y yo hacemos en el momento que pasamos del portón para afuera? ¿A quién nos estamos entregando? ¿A quién estamos siguiendo? Ahí es el punto. Entonces el texto es bien claro. Pablo dice, si hoy escuchares su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y él da el ejemplo de quién aquí. Como el día de la... ¿Y quién hizo esto? El pueblo de Israel provocó a Dios. No una vez, no dos veces, una infinidad de veces ellos provocaron a Dios, porque el Espíritu les hablaba, pero ellos hacían caso omiso a la voz del Espíritu Santo. La pregunta aquí es, tú y yo, ¿estamos haciendo caso omiso al llamado, a la voz del Espíritu Santo? Entonces hay que entender, el primer paso para la perfección, para la santificación, para la consagración es someternos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Si tú y yo no nos sometemos al Espíritu Santo, pues, la Biblia mismo dice, para los que pecan contra el Espíritu Santo, ¿qué pasa? No hay perdón. Vamos a ver algunas promesas de parte de Dios para nosotros. Vayamos al libro de Judas, Judas 24. Solo digo el versículo porque solo hay un capítulo. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Aquel que es qué? Poderoso para qué? ¿Qué es la caída aquí? Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios para nosotros? Que Él está dispuesto a guardarnos ¿de qué? Del pecado. Esa es la promesa de Dios. Él es poderoso. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros pecamos? Todos nosotros, ¿verdad? Si tú y yo pecamos, ¿cuál es el problema aquí entonces? ¿Cuál es el problema? Miren, hay mucha gente que dice, no, pero es que no se puede vencer el pecado. No se puede. Este tema de perfeccionismo, de vencer el pecado, es más, ya escuché pastores decir, ese es un mensaje del diablo. Llevar a la gente a la salvación y a la justicia propia. No se puede vencer el pecado. Bueno, la Biblia dice que Dios es poderoso para guardar a ti y a mí de no pecar. Si yo creo que es difícil, es que el pecado es muy fuerte, no se puede, es que hay la lucha y es muy difícil. Lo que yo estoy diciendo, Señor, el diablo es más poderoso que tú. ¿Por qué tú has dicho que tú eres poderoso, pero el diablo tiene más poder que tú? ¿Y por qué es que el diablo muchas veces tiene más poder que Dios? No porque el diablo sea más poderoso que Dios, sino porque yo le estoy dando poder al diablo para vencer a Dios. Este es el punto aquí, porque la promesa de Dios es, Él es poderoso. La promesa Él te ha hecho y Él la va a cumplir. Pero Dios no puede hacer algo que tú y yo no solamente podemos, como debemos hacer, que es someternos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero mientras yo no me someta a Dios, mientras yo no entregue mi voluntad, y uno puede pensar, pero ¿qué vendría siendo someterme a Dios? ¿Qué vendría siendo esto? ¿Cómo lo puedo hacer esto? Quiero dar una pequeña ilustración. Yo todavía ni siquiera conocía a mi esposa, o sea, ni siquiera había ido a México todavía. Esto fue en el año de 2011. Sí, me fui a México en 2012, sí. En el año de 2010. En el año de 2010 yo conocí a una muchacha. No era de la iglesia, era del mundo, pero como Sansón, me agradaba a los ojos. Y empezamos una relación de adolescentes. Pero siempre que daba la voz, eso no es para ti, eso no es para ti. Y yo decía, ¿y ahora qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y entonces
hasta llegar el momento en que yo le dije, Señor, si esta persona, antes de dormir, si esta persona no es para mí, si esta persona no es la que tú tienes para mí, se me va a alejar de ti, se me va a conducir por malos caminos, Señor, tienes autorización, tienes la autoridad de sacarla de mi vida. ¿Qué pasó en la mañana? Cuando me despierto, abro mi computadora y hay un mensaje de la persona despidiéndose de mí. ¿Sabes qué? Siento que esto no hay futuro y que eso no es para nosotros, no es para mí, tú no eres para mí, yo no soy para ti. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, Señor, te doy total autoridad, plenos poderes, para que tú saques de mi vida todo lo que no es de tu agrado. Pero tienes que estar sincero, porque Dios conoce el corazón, porque muchas veces oramos, Señor, yo quiero vencer el pecado, pero allá dentro, en el íntimo de nuestro corazón, no lo queremos. No queremos hacer esto. Entonces, o sea, cuando vas a pedir a Dios para que Dios te libre de la tentación, para que Dios te libre del mal, te proteja de no caer en pecado, tienes que estar dispuesto a ceder y a permitir que Dios entre y saque todo de tu vida. Porque mientras tú y yo no estemos dispuestos, olviden, ni hagamos esta oración. Ni hagamos esta oración. Porque muchas veces lo que nos está alejando de Dios puede que sea el trabajo, puede que sean las amistades, puede que sean los amigos, puede que sea una infinidad de cosas que nos estén aislando de Dios. Pero si tú y yo no estamos dispuestos a abandonar esto, ni para qué perder el tiempo pidiendo que Dios nos libre del mal. Porque librar del mal es apartarse por completo. Entonces es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí el caso, Abraham oró a Dios pidiendo conocer el día de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace con Abraham? Para que Abraham pudiera conocer el día de Jehová. ¿Qué fue lo que Dios le pidió? Algo que Abraham más amaba, su hijo. Ok, tú quieres conocer mi día, el día de Dios aquí era la promesa del pacto que Dios iba a cumplir, porque en ti bendeciré todas las familias. En ti serán bendecidas todas las familias. ¿Qué era la bendición aquí? Cristo iba a venir y iba a morir por la humanidad. Y Abraham entonces, Señor, yo quiero conocer este día, la obra que tú vas a hacer para bendecir a todas las familias. ¿Tú quieres conocer? Pues bien, agarre tu hijo, tu único hijo a quien tú amas, ve para la tierra de Moriah y allá sacrifícalo a mí. Imagina que le dijera, no, Señor, ¿sabes qué? Eso es demasiado para mí. ¿Sabes qué? Me retrato de lo que te acabo de pedir. Entonces, cuando tú y yo vayamos a pedir algo a Dios, tenemos que estar dispuestos a abandonar si eso no es de la voluntad de Dios. Porque si tú no estás dispuesto, jamás llegaremos a la perfección en Cristo Jesús. Porque el mismo Señor dijo, Señor, el Espíritu está listo, pero la carne, ¿qué es? Pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a ¿cuál? A la voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida? Si estás dispuesto, tienes que estar dispuesto a abandonar todo lo que Dios te pida. Y entonces, ¿quieres abandonar todo? Porque ahora es fácil muchas veces yo decir, no, claro, yo abandono, Señor. Y a la primera prueba, no, es que es muy difícil. Entonces, o sea, ese es el primer paso. Para que Dios te pueda proteger, tienes que estar dispuesto a abnegarte. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 2 de Pedro 2, 9, nos dice así. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Vamos a quedarnos con la primera parte. El Señor sabe qué. Librarnos de qué. De la tentación, del mal, del pecado. Dios ya tiene la solución. Dios ya tiene el antídoto para la enfermedad del pecado. Pero
¿Quién decide tomarlo o no? Soy yo. Yo soy el que decide. Vamos a ver otra promesa que nos da el Señor. Eso es un texto muy conocido. De hecho, hace 2 sábados atrás leímos este texto y vamos a volver a leerlo de nuevo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 nos dice así. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí viene un punto importante. Dios, Él nos da las salidas. ¿Y cuáles son estas salidas? ¿Cuáles son las alternativas que tú y yo tenemos para no cometer el pecado? Y hay algunos pasos que debemos hacer, algunas cosas que es bueno, es importante que tú y yo hagamos. No vamos a abrir, pero uno de los puntos que te puede mantener firme, que te ayudará a no cometer pecado, que me ayudará a no cometer pecado jamás en nuestras vidas, es si tú y yo hagamos esto. Si quieren anotar, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, y Pablo es un versículo muy cortito, pero muy poderoso. El apóstolo Pablo nos dice, orad sin cesar. Pero esta oración aquí no es la oración que tú haces la llamada a un policía. Uy, por favor, venga acá que alguien se metió a mi casa. Es la oración preventiva. ¿Qué es más importante? Tú y yo tener una seguridad médica que cubre de todo o hacer la prevención para no enfermarnos. ¿Qué es mejor? Hacer la prevención para no enfermarnos. Porque si tú y yo dejamos, pero es que mi seguro médico cubre todo, o sea, lo que yo necesite lo va a cubrir. Pero puede que tu seguro médico no cubra, ¿sabes qué? Que es lo más importante, que te dé la vida. Porque si tú estás demasiado enfermo, no importa el seguro médico que tú tengas, no importa el dinero que tú tengas, no importa. Si no hiciste la prevención, estás perdido. Y de igual manera es con la oración. La oración preventiva, orar sin cesar, estar en comunión con Dios. La hermana White mismo habla claramente que Jesús pudo vencer todas las tentaciones que Satanás tenía para él porque Jesús hacía algo que tú y yo no hacemos. ¿Y qué era lo que Jesús hacía? Oraba. Él estaba en constante comunión con el Padre. Jesús trasnochaba haciendo ¿qué? Orando por sus discípulos, orando por él, por la misión que él tenía que hacer. Entonces, ¿por qué es que Jesús siempre cuando venían los fariseos tratando de tentar a Jesús, tratando de poner a Jesús en situaciones que él no tenía salida, cómo es que Jesús siempre tenía las salidas? Porque él oraba. Él pasaba toda la noche en oración y el Padre le comunicaba las cosas. Y cuando venía la tentación, él ya reconocía la tentación y ya tenía la salida para la tentación. Pero muchas veces, por una deficiencia en la oración, tú y yo no reconocemos la tentación hasta el momento que tú y yo cometemos pecado. Pero si tú y yo tenemos una vida de oración, si tú y yo estamos orando, créame, tú y yo no vamos a pecar. Ni siquiera por accidente. Porque si nosotros, por ejemplo, ¿cuál es uno de los mayores ocasionadores de accidente en los Estados Unidos? Muy bien, el teléfono. ¿Puede una persona tener el mismo nivel de atención usando el teléfono de la persona que no está usando el teléfono? No se puede. Entonces, aquí entra el punto. Cuando tú y yo estamos en oración, no va a haber los pecados por accidente, porque tú y yo estamos concentrados en una sola cosa. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestra mente es una mente que está conectada ¿con qué? Con el cielo. Entonces, si nosotros tenemos una vida de oración, créame, la palabra de Dios es clara. Tú no pecarás. Se puede vencer el pecado. Pero para esto, vida de oración.
Otro punto muy importante, que es memorizar textos bíblicos. Es una de las cosas que te ayuda a no pecar, porque cuando empieza a venir la tentación, tú empiezas a repasar acá los versículos que tú has memorizado. Y entonces cuando tú estás repasando los versículos, la tentación, ¿qué pasa con ella? Se va. Ella se va. ¿Por qué? Porque tú estás ahí 5 minutos, 10 minutos repasando el texto y al final dice, ¿qué pasó con la tentación? Se fue. Someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá. Someter a Dios, entregar mi mente a Él, resistir al diablo, es tener mi mente en oración, en meditación. En este momento el diablo no va a tener oportunidad de entrar en nuestras vidas. Pero si tú y yo no tenemos el hábito de memorizar textos bíblicos, pues está muy difícil. Por ejemplo, si yo agarrar aquí, no voy a hacer, no se preocupe, no lo voy a hacer. Pero si yo agarrar a una persona aquí aleatoria, sin decirle nada, llamar por el nombre, ¿en qué estás pensando ahora? ¿Qué contestarían? Porque muchas veces tú y yo estamos dentro de la iglesia, pero nuestras mentes están ¿dónde? ¿En dónde están nuestras mentes? Lejos, en el trabajo. ¿Será que apagué o no la estufa? ¿Será que la dejé prendida? ¿El aire de la casa está prendido? ¿Será que laqué la puerta? Uy, es que ya tengo que hacer esto más tarde. Hoy en la noche tengo una cita muy importante. Y entonces ya está. Entonces, o sea, divagando. Cuando tú y yo estamos en la casa de Dios, nuestras mentes tienen que estar ¿en dónde? Porque la Biblia dice que los adoradores que Dios está buscando son los que adoran en espíritu y en verdad. Tú y yo estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Para adorar a Dios en espíritu y en verdad, nuestra mente, nuestro intelecto tiene que estar concentrado en este momento. ¿En dónde ahora? En lo que se está estudiando, en la palabra de Dios. Miren, ustedes pueden ver que las cámaras laterales son robóticas. Estas cámaras se pueden mover. Y esto acá no es para regañar a nadie, pero para que se den cuenta de algo. El hermano Jeffrey, él movía las cámaras antes. Mientras yo estaba predicando, movía para agarrar a los hermanos. Hasta que uno le dijo, pastor, lo siento, no lo puedo. Porque yo hago la edición final en mi casa. Yo le dije, hermano, ya noté que usted ya no mueve más la cámara. ¿Por qué? Digo, pastor, lo siento, no puedo. ¿Por qué? Pues yo agarraba a gente dormido, gente usando el teléfono, y pues me da pena. Entonces, para no poner al hermano en una situación vergonzosa, preferí no hacerlo más. Y otros hojeando la Biblia en donde nada que ver con el tema. Si tú y yo creemos que Dios está aquí, ¿cómo debería ser? Yo no me imagino los ángeles en la presencia de Dios allá y el otro dando con el codo, ¿qué vamos a hacer después? ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y aquí entra el otro punto, tener la mente en sumisión a la religión, a la palabra de Dios. Y el tercer punto que nos ayuda a vencer el pecado, que nos va a ayudar a no ceder a la tentación, es estar entonando himnos en nuestra mente. Porque si la persona está con himnos en su mente, también Satanás no va a tener oportunidad para entrar en nuestra mente. Entonces, son cosas, si nosotros hacemos una de estas, no necesitamos hacer las tres, pero si hacemos una de ellas, ya es más que suficiente. Si nosotros estamos repasando textos bíblicos, si estamos en constante oración y meditación en la palabra de Dios, si estamos en constante momento cantando alabanzas a Dios, tenlo por seguro, Satanás no va a tener oportunidad. Pero es el dicho popular, mente vacía, es taller, es oficina ¿de quién? Del diablo, es taller del diablo. Cuando mi mente está divagando, obviamente entra Satanás y ahí es cuando ya él me entrampa y ya se acabó. Cometí pecado. Veamos lo que la hermana White, ella nos habla de este punto aquí que nosotros estamos viendo. Vamos a ver primero mente, carácter y personalidad. Nos dice así. Satanás busca mentes no vigiladas. Satanás
Vigila esperando encontrar una mente en un momento en que no esté vigilada y así posesionarse de ella. No queremos ignorar sus trampas, ni queremos ser vencidos por ellas. ¿Cuáles son las mentes que está buscando Satanás? Las mentes que no están vigilando. Si tú y yo no vigilamos, somos un platillo fácil para Satanás. La siguiente cita del mismo libro. Los ángeles malos intentan destruir la voluntad del hombre. Si se les permite, los ángeles malos trabajarán, cautivarán y controlarán las mentes de los hombres hasta que no tengan mente ni voluntad propia. Wow. Y ahí, lamentablemente, llegan momentos a ciertas personas, y puede que en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a esta situación de no tener voluntad propia, que la tentación es tan fuerte que la persona no logra resistir a la tentación, a las sugerencias que está haciendo el diablo, y la persona cede. Y la clave es por tener la mente divagando. Entonces la mente no tiene que estar controlada solamente cuando tú y yo estamos en la iglesia. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, 365 días del año, toda la vida. Si nosotros logramos, con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, controlar nuestras mentes, Satanás no entrará. La siguiente cita. Nuestra única seguridad consiste en no dar lugar al mal. ¿En qué consiste nuestra única seguridad? En no dar lugar ¿a qué? Al mal. ¿Y qué sería dar lugar al mal? Ceder a la tentación o permitir que los pensamientos empiecen a divagar. Permitir que las tentaciones entren a la mente. Martín Lutero tenía una frase que es bien interesante. Martín Lutero utiliza las tentaciones como pájaros que están volando sobre la mente. Mientras están volando no hay problema. Pero dijo, hay momentos que los pájaros posan en la cabeza. Ahí ya empezó, es cuando tú empiezas a contemplar la tentación. El problema mayor todavía es cuando los pájaros ponen huevitos. Y allí pues, de los huevitos a nacer el pollito de pájaro, ¿qué pasa? Es un brinco. Este es el problema, porque tentación no es pecado. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo semejante a ¿quiénes? Nosotros. Pero con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? No cometió pecado. Venía la tentación y ¿qué hacía Jesús? La cortaba. Él no, ni siquiera un segundo de su vida, él prestaba oídos a la tentación. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es nuestro corazón? Pero aparte de engañoso, ¿qué es? Perverso. Como en Génesis encontramos que el corazón del pueblo de los bienes estaba de continuo hacia qué? Hacia el mal. Nuestra generación no está nada diferente. Es más, nosotros no estamos diferentes al pueblo antediluviano. Nuestro corazón es engañoso y aparte de engañoso, perverso. La palabra perverso aquí es piensa maldad, desea la maldad y muchas veces somos mal pensados. Muchas veces pensamos que el universo está en contra de nosotros y empezamos a decir que este hermano es así, que aquel es lo otro. Perverso el corazón humano. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por los sentimientos, por nuestros pensamientos. Engañoso es nuestro corazón. Cuando habla de corazón está hablando de la mente. Aparte de engañoso, nuestra mente es perversa. Porque si alguien nos hace un daño, muchas veces hay personas que no lo dejan pasar. A mí me lo hiciste,
a mí me pagas. Veamos lo que la hermana White, volviendo a hablar de los pensamientos, volviendo a hablar de los sentimientos, Maranata, el Señor viene, nos dice así. Hasta vuestros pensamientos deben ser sometidos a la voluntad de Dios y vuestros sentimientos al dominio de la razón y la religión. No os fue dada la imaginación para que se le permitiera correr tumultuosamente y salirse con la suya, sin hacer ningún esfuerzo por refrenarla o disciplinarla. Hasta nuestros pensamientos tienen que ser dominados, pero ¿bajo qué principio? El principio de la religión. Entonces, cuando tú te sientes tentado a contar algo a algún hermano, primero piense, esto lo va a edificar. Esto va a elevar su espiritualidad. O por el contrario, va a hacer con que este hermano empiece a mirar diferente a aquella persona. ¿Lo va a santificar o lo voy a hundir más espiritualmente? Si la respuesta es, lo vas a hundir, no lo vas a santificar, mejor no digas nada. Mejor guardar silencio, porque por nuestras palabras seremos juzgados. Y las influencias de nuestras palabras. ¿Cuál es el resultado que está dando las palabras que estamos pronunciando? Entonces, nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos tienen que ser dominados a la voluntad de Dios. No a tu voluntad, no a mi voluntad, sino a lo que Dios quiere, lo que Dios espera de ti y de mí. Continúa la cita. Si los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos, y los pensamientos y sentimientos combinados forman el carácter moral. Hay un dicho, no, Hipócrates, el padre de la medicina, dice que nosotros somos lo que comemos, ¿verdad? Que tu medicina sea tu comida y que tu comida sea tu medicina. Pero aquí también podemos ver, nuestro carácter es un resultado ¿de qué? De nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestros hábitos. Tú y yo somos el resultado de las cosas que nosotros hacemos cuando nadie nos está viendo. Porque muchas veces pensamos, una vez preguntaron, ¿qué es el carácter? ¿Cómo puedo saber cuál es el carácter que yo tengo? El carácter que tú y yo tenemos es lo que tú y yo hacemos cuando ninguno de los hermanos están con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿tú y yo nos podemos llenarnos de orgullo de estas cosas? ¿O nos avergonzaríamos si esto se pusiera en una pantalla aquí, todas las cosas que se hacen entre semanas, cuando nadie nos está viendo? Ese es el carácter que tú y yo tenemos. Lo que aquí en la iglesia, ponemos nuestra mejor vestimenta, nuestra mejor versión, la verdadera versión nuestra, el verdadero carácter nuestro es lo que nosotros hacemos en nuestra intimidad, en nuestra privacidad. Ajá, la siguiente cita. Si cedéis a vuestras impresiones y permitís que vuestros pensamientos vayan por un camino de suspicacia, duda y descontento, os contaréis entre los más desgraciados de los mortales. Fuerte, ¿verdad? Si nosotros nos dejamos llevar por nuestras impresiones, por nuestros sentimientos, por las suspicacias. Es que yo siento que hay algo ahí en esta persona que de verdad no me gusta, no me agrada. Si nos dejamos llevar por estas cosas, hermanos, nos encontraremos entre los más desgraciados de los mortales. Me acuerdo una vez, terminé de predicar, estaba en la puerta, entonces saludando a todos y una hermana que siempre me saludaba muy bien. Y este día estaba como que fría, distante, yo la saludé y así como que un poco distante. Y de verdad yo todo el día, ¿qué pasó? ¿Por qué me saludó así? ¿Qué le hizo? ¿Qué ella trae en contra de mí? Y la mente empezó a volar y de verdad que me arruinó el día.
Y yo dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿y será que alguien fue y habló de mí para él? O sea, mi mente voló. Después en la semana llamé, ¿y cómo está? Muy bien, pero pido oración porque el sábado yo estaba muy dolida, estaba mal, estoy pasando por un problema grandísimo aquí en mi casa. Y esto empezó a hablar. El problema que estaba pasando, terminando la oración, dije, Señor, perdóname, porque yo pequé este día, porque yo empecé, ¿quién será que habló? Y empecé a crear una película en mi mente, dejándome llevar por las suspicacias. Y lamentablemente, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, hay muchos que son así. Que lo que domina a nosotros no es la religión, no son los principios bíblicos, sino son los sentimientos, los pensamientos, las emociones. Y eso no debe pasar en nuestro medio. Porque si es así, queridos hermanos, no solamente vamos a enfermarnos mentalmente, sino físicamente a los que están a nuestro alrededor, nos vamos a convertir en personas, perdón la palabra que voy a utilizar aquí, es un poco fuerte, pero nos vamos a convertir en personas tóxicas. Y esto es peligrosísimo. Vamos a ir avanzando porque el tiempo ya me ganó el tiempo. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. La Biblia nos dice claramente que nosotros debemos entregar todo nuestro ser, todo nuestro pensamiento, todo el intelecto, toda nuestra voluntad, todo nuestro sentimiento, todos nuestros pensamientos, toda palabra, todo de nosotros debemos depositarlo a Cristo. Someter por completo a Cristo. Mientras tú y yo no hagamos esto, va a estar muy difícil vencer el pecado. Si tú y yo no entregamos plenamente el 100% de nosotros, la esperanza de la perfección en Cristo Jesús se desvanecerá. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Debemos andar en qué? ¿Y qué sería andar en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? Entregar, o sea, andar en el Espíritu es, todo lo que yo voy a hacer es, Señor, esto te va a agradar. Tú me puedes acompañar. Porque muchas veces, ¿por qué es que nosotros, ahora vamos aquí al punto clave? ¿Por qué es que nosotros pecamos? Porque si tú estás en el Espíritu, ¿qué es lo que no va a pasar en tu vida? ¿Qué es lo que va a desaparecer? Porque el Espíritu no puede estar donde hay pecado, ¿o sí puede estar? No, ¿verdad? ¿Por qué es que pecamos entonces? Porque nos alejamos del Espíritu Santo. Porque tampoco yo voy a ser atrevido de decir que no tenemos el Espíritu Santo. Porque si yo digo esto, si yo no tengo el Espíritu Santo, entonces ¿quién está conmigo? El diablo. Y si la persona no tiene el Espíritu Santo, ella se convierte en como bestia. Pero hay que entender algo. Muchas veces cuando tú y yo pecamos, lo que estamos haciendo aquí es, Espíritu Santo, lo que voy a hacer, tú no me puedes acompañar, ¿ok? Ahorita vuelvo contigo. Y ahí voy a cometer el pecado. El pecado es el alejamiento del Espíritu Santo. Cuando tú te alejas del Espíritu Santo, entonces tú cometes pecado.
Pero cuando tú y yo estamos en el Espíritu, cuando tú y yo estamos siguiendo algunos tips que ya fue dado aquí, estamos meditando, estamos orando, estamos cantando, estamos repasando los textos bíblicos, estamos andando en el Espíritu. Pero en el momento que yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero dar mis gustitos. Quiero hacer algunas cosas para mí y yo sé, Espíritu Santo, que eso te va a ofender, entonces mejor tápate los ojos, ¿ok? Tápate los ojos y después yo regreso contigo. Entonces, ahí es cuando tú y yo no andamos en el Espíritu, cuando queremos dar nuestros gustitos. Pero eso es un problemón. Esto es muy grave. Vamos a la parte final y con eso vamos a terminar. Y ahora aquí es, solamente, vamos a 1 de Juan 3. Aquí debemos tener mucha madurez espiritual para poder entender esto. No solo entender, vivir este principio. Es fuerte lo que vamos a leer aquí. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando dice permanece en él, ¿a quién el apóstol Juan está hablando aquí? ¿Quién es este en él? ¿Quién es? Jesús, muy bien, en Cristo. Todo aquel que permanece en Cristo, ¿qué pasa con su vida? ¿Qué es lo que desaparece? El pecado. Es así de sencillo. Todo aquel que permanece en él no peca jamás. Pero aquellos que pecan, ahí él dice, aquellos que pecan es porque no ¿qué? No le han conocido. La palabra conocer aquí es el mismo principio que encontramos en Génesis. Y conoció Adán a su mujer, es una intimidad. Pero una intimidad espiritual, no física, ¿ok? Es una intimidad espiritual. Conocer a Cristo es saber cuál es la voluntad de Cristo, cuáles son los deseos de Cristo. Porque yo no puedo decir, no, yo conozco a esta persona cuando yo no sé cuál es su comida favorita, cuando yo no sé cuál es su color favorito, qué cosas a ella le gusta y qué cosas no le gusta. Entonces, porque la palabra conocer es tener una intimidad con esta persona. Y la Biblia dice que todo aquel que tiene intimidad con Cristo no peca. Pero aquel que peca es porque no tiene intimidad con Cristo. Aquí está clarito. Si tú y yo no tenemos intimidad con Cristo, vamos a pecar. Pero ahora viene lo fuerte. Versículo 8 de 1 de Juan 3. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Hasta ahí nomás, hermano, está bien, gracias. Perdone que le interrumpa, pero la parte más importante es esta. Todo aquel que peca, ¿de quién es? Y este texto aquí es fuerte. Todo aquel que peca es hijo del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Pero este texto aquí es un texto que algunos, y yo me incluyo entre ellos porque por mucho tiempo yo he buscado cómo explicar este texto para suavizarlo. Y yo decía, no, aquí está hablando de los que pecan habitualmente. Aquellos que pecan por accidente no son hijos del diablo. Pero ahora la pregunta aquí es, ¿qué sería algo habitual y algo de vez en cuando? Para ustedes, algo habitual, ¿cuántas veces a la semana sería? Todos los días. Entonces, es decir, por ejemplo, voy a utilizar una ilustración aquí. ¿Cuántas veces a la semana yo me puedo enojar y gritar sin que sea algo habitual? ¿Cuántas veces a la semana puede hacer eso? Entonces usted permite que la persona le grite, le insulte una vez a la semana, ¿está bien? No, ¿verdad? ¿Cuántos aquí de nosotros? No, se me grita una vez a la semana, se me dan un puñetazo una vez. Man,
no pasa nada. ¿Cuántos de nosotros aceptamos esto? Ninguno, ¿verdad? Porque aquí, a las esposas, para ustedes, una vez al año es considerado adulterio si la persona fue con otra persona, ¿sí o no? Pero una vez al año, o sea, no es habitual. ¿Es adulterio, sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿cómo es que yo voy a decir, no, es que no es un pecado habitual? De vez en cuando, una vez al año lo cometo. Es pecado. El texto aquí, también este texto, no está en el pasado, no está en el futuro. El texto está en el presente. Todo aquel que peca en el presente es hijo en el presente ¿de quién? Del diablo. Entonces, en el momento que tú y yo cometimos un pecado, en este momento tú y yo estamos siendo hijos ¿de quién? Del diablo. Y yo muchas veces, no, pero es que está hablando de pecados por accidente. Imagínate, estás caminando allí y usaba esta ilustración en invierno, ahora que hace mucho frío, y vas atrasado y pateas la mesa de la sala con el meñique. Y ahí tú soltaste una grosería. No eres hijo del diablo, fue un accidente, no fue porque tú planeaste hacer esto. No, de igual manera. Porque imagina ya cuando le dieron el primer latigazo sobre Jesús y Jesús soltaron una grosería. No, es que fue el primero, entonces, me salió. No. Entonces, no existe pecado por accidente. Pecado es pecado. Y aquel que cometió, por más que sea pecado, por accidente, en este momento que él cometió el pecado, en este momento él está siendo hijo del diablo. Mira, el versículo, aquí está. No está bien, vamos a quedar aquí nomás en este texto. Entonces, mis queridos hermanos, lo que tú y yo debemos entender aquí es que nosotros somos hijos de Dios, porque nosotros pertenecemos a Dios en dos maneras, por creación y por redención. Pertenecemos a Dios, pero Dios no te obliga. Entonces, cuando tú y yo decidimos, por un momento que sea, cometer un pecado, en este momento yo estoy diciendo, Señor, en este momento aquí yo quiero tener familiaridad con el diablo. Puedes volver después, el Señor te va a aceptar. Pero en el momento que decidiste pecar, en este momento tú, en cortas palabras, lo que tú y yo hemos decidido, alejarnos de Cristo, alejarnos de Dios y acercarnos a Satanás. Y en este momento nos convertimos en hijos de Satanás, por más que sea por un día, por una hora o por un minuto. Pero en este momento nos convertimos en hijos de Satanás. Entonces todo aquel que peca en el presente es del diablo. Porque en este momento, porque la Biblia es bien clara decir que el que anda en el Espíritu, ese no pecará jamás. Cuando yo peco es porque yo me alejé del Espíritu. Entregué mi mente a Satanás. Como nosotros leemos, los demonios están buscando a mentes para dominarlas. Cuando tú pecas, cuando yo peco, es porque nuestra mente estaba ¿qué? Vacía. No estaba dominada. Entonces, si mi mente no está siendo dominada por el Espíritu Santo, ¿quién la está dominando? Es el diablo. No existe, no, es que soy neutral. No. ¿Okay? Miren, voy a dar una ilustración aquí. Este tema de la perfección, de la santificación. Imaginen esto, vamos a ver usar mis dos puños aquí. El puño izquierdo es cada vez que Dios nos derrama su misericordia, su perdón, su gracia. Entonces, aquí yo encuentro el perdón de mis pecados. Y yo estoy feliz y contento con esto. El mundo protestante, el mundo evangélico predica de esto y está feliz y contento con esto. Pero en la mano derecha ahora el Señor quiere derramar otra cosa, que es la santificación, victoria sobre el pecado. Pero en esta aquí yo tengo que ver que ahora yo tengo que abandonar cosas. Tengo que abandonar el pecado. Tengo que abandonar cosas que me gustan. Entonces, ¿qué es lo que la gente prefiere hoy? Esto aquí, el perdón. Pero la gente no busca y no prefiere la santificación. Pero llegará un momento de estos dos, ¿cuál es lo que va a tener su fin? Llegará un momento en que Dios nos dará más.
de estas dos bendiciones aquí, ¿cuál es la que llegará un momento en que Dios dice, ¿sabes qué? Se acabó, se terminó? La izquierda, el perdón. Nos vamos a abrir para Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12. Cuando Cristo dice, aquí yo vengo pronto, en mi recompensa conmigo para dar a cada uno según qué. Entonces, si ya no va a dar más perdón, aquel que se santificó, santifíquese todavía. Aquel que aceptó la dádiva de la santificación, de la consagración, siga consagrándose todavía, porque yo seguiré dando más. Pero aquel que solo quería perdón, 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 y nada de transformación, nada de santificación, se cerrará la puerta de la gracia y ya no hay más salvación. Eso es lo que va a suceder. Por eso es que tú y yo ya debemos estar aquí, pero también estar en este nivel de santificación, de consagración, porque si tú y yo solo queremos, Señor, mándame perdón, mándame misericordia, dame estas cosas, y no pasamos al siguiente nivel, hermanos, tarde o temprano, la puerta de la gracia se cerrará y el que no se santificó, el que no se consagró, está perdido para siempre. Por más que un día haya disfrutado del perdón de Cristo, de la misericordia de Dios, pero aquel que solo quedó con el perdón y la misericordia y no pasó para la santificación, para la consagración y la perfección en Cristo Jesús, por más que un día haya sido perdonado por Cristo, pero será perdido, estará perdido y será condenado. Por eso que es muy importante, la consagración, la entrega de nuestras vidas es hoy, es ahora, no mañana, porque mañana tú y yo no sabemos. Y muchos dicen, pero es que eso no es posible, no se puede, es que es muy difícil. Terminamos, les prometo, con estas dos citas y nos vamos a casa. Veamos la primera cita, está en los lugares celestiales. No, a fin de conocerle, perdón. El libro a fin de conocerle. Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ninguna alma. No espera nada de sus discípulos que no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza para realizar. No les pediría que fueran perfectos si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo. Aquí está. El Señor jamás pedirá algo para ti y para mí que Él no está dispuesto a darnos. El Señor no va a pedir que tú y yo seamos santos si Él no está dispuesto a santificarnos. El Señor no va a pedir que tú y yo seamos perfectos si Él no está dispuesto a hacernos perfectos. El Señor no pide nada para ti y para mí que Él mismo primero no lo haya hecho y que Él mismo no esté dispuesto a darnos. Entonces, si el Señor pide que tú y yo seamos santos y perfectos, es porque Él te ayudará. Como nosotros leemos, porque fiel es Dios, poderoso es Dios para protegernos de no caer en tentación. Entonces, Dios nos va a dar la última cita. Nuestra obra es esforzarnos para alcanzar en nuestra esfera de acción la perfección que Cristo en su vida terrenal alcanzó en cada esfera del carácter. Entonces la perfección debemos desarrollarla en nuestra esfera, pero también dice que, es posible, se puede hacer. Así como Cristo fue perfecto, Cristo pide que tú y yo seamos perfectos. Pero ¿en cuántas esferas del carácter? En todas las esferas de nuestro carácter, tú y yo debemos ser perfectos en Cristo Jesús. Pero mis queridos hermanos, como nosotros ya lo hemos visto aquí, para poder llegar a la perfección en Cristo Jesús, lo primero y más importante que tú y yo debemos hacer es someter, entregar nuestra mente a Cristo. Estudiar su palabra, meditar en su palabra, cantar himnos a Dios, orar continuamente. Y lo otro que yo no puse aquí, pero hay algo muy importante para la santificación de una persona. Yo no sé por qué no, ahora apenas me vino a la mente, me pasó por completo. El cuarto punto muy importante para la santificación, ¿sabes qué es? Ayudar a otros a que conozcan a Cristo. Si tú y yo
no salimos para ayudar a otros, a dar a conocer a Cristo a los demás, vamos a ser como el agua estancada. El agua estancada en un par de días que pasa, se pudre, empieza a oler feo. De igual manera es con el cristiano. Si estás estancado y no sales para compartir a los demás, ¿cómo que Dios te va a dar más si tú no estás compartiendo con otros? Entonces, para que un cristiano pueda vencer el pecado, orar sin cesar, meditar y estudiar la palabra de Dios, cantar himnos a Dios. Y el otro, ayudar a aquellos que Cristo murió, por aquellos que Cristo murió. Amén. Si tú y yo seguimos estos 4 principios aquí, créame, es un hecho, es una realidad, tú y yo dejaremos de pecar. Pero si fallamos, si no entregamos nuestra mente y dejamos nuestra mente vacía, el enemigo de Dios tomará lugar y entonces va a hacer lo que a él le plazca. Pero mis queridos hermanos, el llamado del Señor es la santificación y es posible porque Dios es poderoso para cumplir la promesa que le ha hecho a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo, mi oración, y los invito a que finalicemos con una oración. Gracias te damos, Señor, porque en este día, Señor, tú nos has mostrado el secreto para vencer el pecado. Tú nos has mostrado, Señor, qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer para no ser trampas, para no ser, Señor, presas de Satanás. Señor, sabemos que necesitamos entregar por completo nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos a ti. Muchas veces, Señor, nos alejamos del propósito que tú has establecido para cada uno de nosotros. Muchas veces nos gusta, nos atrae, nos llama más la atención las cosas de este mundo. Pero queremos pedir que tú nos ayudes, Señor, que tú nos dé el poder para que podamos, Señor, resistir al enemigo, para poder abandonar lo que nos está aislando de ti. Señor, ayúdanos, danos el poder para entregar nuestra mente por completo a ti, para que tú nos santifiques, para que tú nos consagres para la segunda venida de Cristo. Gracias te damos por tu amor, tu misericordia y por este mensaje que tú nos has enviado en este día. Todo esto lo pedimos, agradecemos y esta oración hacemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.